Gracias, doctor Berardi. ¿Alguna pregunta para el doctor? Si no, continuamos y nuevamente agradecerle por haber concurrido a la invitación. Doctor Ignacio Tedesco, defensor público oficial, bienvenido y bueno, está en el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Quiero hacer primero una aclaración. Si bien es cierto que yo soy defensor público oficial, multifuero de la Defensoría General de la Nación, también es cierto que tal vez fui invitado aquí no en representación de la Defensoría, sino en mi calidad de profesor de lo que tiene que ver con esta materia, que es el proceso penal, y entre otras materias también de sistemas procesales penales comparados. Y quiero hacer esta aclaración porque los dichos que yo voy a vertir en este momento no son expresión ni voz de la Defensoría General de la Nación, sino en mi calidad de técnico respecto de esta materia. Y hago esta aclaración porque justamente los dichos que quiero expresar en el día de hoy es con la intención de colaborar para que todos podamos tener un mejor programa de redefinición de los conflictos, tal como Pérez Galimberti nos explicó recientemente. Es que no hay la menor duda de que corresponde a todos nosotros trabajar en una nueva estructura de proceso penal cuando lo que tenemos es un código procesal penal con tantas modificaciones que el Código de Instrucción Criminal de 1808, francés, hasta parecería ser, digamos, mucho más sano que el que tenemos nosotros ahora. Mucho se ha dicho sobre el valor que tiene un sistema de enjuiciamiento en su calidad de ser acusatorio. Creo que ya la palabra acusatorio está vieja, porque no se trata de que tengamos muchos acusadores para que el sistema procesal penal sea mejor. El sistema procesal va a poder dar respuesta a todos si en todo caso es un sistema que involucra a todos y como tal es un proceso de partes. Es lo que tal vez técnicamente empezamos a llamar y hemos escuchado en estos días un sistema de enjuiciamiento de características adversariales y no meramente acusatorias. El doctor Pérez Galimberti hacía referencia a Inglaterra. Decía, hay una protoprocuración desde el año 1986. El sistema de enjuiciamiento inglés, no cabe duda que es acusatorio en todo caso, pero históricamente hablando y contemporáneamente hablando no está apoyado en fiscales. No existen los fiscales, digamos. En Estados Unidos tampoco existen los fiscales. En Estados Unidos nosotros lo traducimos mal. En Estados Unidos existen attorneys, esto es, abogados de la gente, que la gente elige, es otra cosa. Con lo cual, no es que necesariamente la cosa se viene acusatoria porque pongamos muchos fiscales. Es cierto que tampoco voy a generar magia, es cierto que hace que sea posible que un sistema de enjuiciamiento se dé tomando las estructuras existentes y como tal no ataco a la existencia de los fiscales. Ojalá tengamos un cuerpo de fiscales que justamente nos puedan garantizar el primer valor que el sistema que tenemos actualmente tiene perdido, la imparcialidad de los jueces. Con lo cual sí creo de que este sistema procesal tiene que ser modificado. Sí creo que hay que darle apoyatura a que esto se pueda hacer a partir de lo que tenemos en términos de fiscales, pero también tenemos que pensar de que si no generamos un esquema de igualdad de armas, entonces estamos haciendo otra cosa y no estamos haciendo un sistema procesal penal que sin lugar a dudas tiene que tener estas características adversariales que estoy haciendo referencia. Me permito un par de minutos para una pequeña muestra, un pequeño botoncito que puede expresar lo que estoy señalando. Este código introduce una palabra que el código anterior, viejo, escrito, claramente inquisitivo y demás, no tenía. Y dice que una de las posibilidades en el dictado de la sentencia es de dictar una absolución. Poner en un código procesal penal que
su forma de finalización no es otra cosa más que una absolución, es ratificar un sistema de enjuiciamiento claramente inquisitivo que introduce el principio de culpabilidad en el proceso penal y que se va de bruces, de lleno, contra el principio de inocencia. Es que esta idea de que cuando yo no soy culpable soy absuelto, que sabemos que la absolución no es otra cosa más que el perdón de la culpa previamente establecida, tiene fecha cierta de nacimiento. Nació en una bula papal en el año 1126, el Papa Alejandro II, cuando él intentaba luchar contra los herejes, estableció un nuevo mojón en el proceso penal, que era para que el proceso penal tuviera lugar, había que, y él le introduce esta palabra, tiene que haber una sospecha, y que con esa sospecha, esos indicios, esas presunciones, se estructuraba un régimen de la acción penal que luego llevaba a que si en todo caso yo había introducido esa sospecha, esa culpa, que no es otra cosa más que un prejuicio, que una intolerancia, es que entonces a la persona le perdonaba esa culpa previamente establecida. Y eso permitió de que las personas que sean absueltas no puedan reclamarle al Estado el hecho de haber estado preso porque hubo una razonabilidad, una sospecha que llevó a su detención 3 o 4 años y demás. Nada cambia a los honorables integrantes de este Congreso Nacional si en vez de poner absolución ponen algo tanto más simple como ratificar el estado de inocencia. No es un juego de palabras, hace mucho a que la estructura procesal penal, esa máquina de verdad que decía Pérez Galimberti, está importando otra cosa, que cuando alguien juzga por lo que ve, por las pruebas que existen y no por la subjetividad sobre si esa persona es o no es un delincuente. Creo que también estas son reflexiones que nos podemos pensar si queremos hacer un sistema de enjuiciamiento adversarial que nada cuestan, pero que a la larga permitiría que los procesos penales sean por lo que ocurre en las audiencias y no por lo que creemos nosotros respecto a las personas que son acusadas. Hecha esta aclaración, voy a hacer referencia a un grupo de cuestiones que los voy a tratar de agrupar en términos generales y para pasar a determinadas cuestiones específicas, tratando de abstraerme de algunas cosas que ustedes ya han seguramente escuchado más de una vez, que tal vez yo obviamente pueda coincidir, como el tema de la conmoción social o de la expulsión de extranjeros, etcétera, etcétera, porque creo que justamente la intención nuestra es poder sumar y no repetir. En este sentido, es un deber ineludible empezar mi intervención respecto a distintas cuestiones que hacen al régimen de la acción penal. Coincido, sin lugar a dudas, con el doctor Veraldi, coincido también con el doctor Pérez Galimberti, en cuanto que requiere una especial atención a la hora de mirar la sanción de este código, el hecho de que se está regulando en el Código Procesal Penal de la Nación materia que está regulada en el Código Penal de la Nación. Esto genera, y coincido, una enorme cantidad de problemas de lecturas de cómo debe entenderse el régimen de la acción penal en un escenario que una ley procesal está modificando una ley penal que, si bien parecía ser posible, esto no es menor porque esa ley penal toca, digamos, el cómo es el juzgamiento, en definitiva, respecto a las provincias. Y este problema era el que tenían y tuvieron y siguen teniendo las provincias. Las provincias quieren regular la mediación penal y no saben cómo, digamos, encontrar el artilugio para que una ley provincial regule la ley nacional que está en el Código Penal. Esto lleva necesariamente a que pensar la reforma del Código Procesal Penal sin tocar un código penal que, a mi modo de ver, digamos, coincido con el doctor Pérez Galimberti, está regulando una materia procesal penal reservada para las provincias en sede del Código Penal, no puede dejar de ser tenido en cuenta y cómo se articula, digamos, unas normas con las otras. En este escenario es que este Código Procesal regula determinados esquemas de principio de oportunidad,
que yo adhiero sin lugar a dudas en términos de que estas formas de alguna manera de darle racionalidad al proceso penal de manera reglada, creo que aporta muchísimo y en ese sentido lo celebro, pero digamos justamente el Código Penal está diciendo que la acción penal parecía ser que es indisponible, pero el Código Procesal Penal le está dando marcos de disposición y entonces empieza a generar esa contradicción o esas posibles confusiones en cómo esto se entiende. En ese escenario quiero hacer un par de pequeños aportes. El primero, el artículo 31, inciso A, señala que los criterios de oportunidad van a estar en tensión cuando algo afectare gravemente el interés público. ¿Qué puede llegar a ser algo que afecte gravemente el interés público? Y seguramente los medios de comunicación son aquellos que me van a manejar la agenda del principio de oportunidad respecto de cuándo algo puede llegar a afectar o no afectar gravemente el interés público, porque digamos, hay cuestiones que objetivamente podrían llegar a ser que afecten el interés público y otras cuestiones que no me quedan claro cuándo esto podría llegar a ser. En consonancia con esto, sí coincido con algo que ya se viene señalando poco a poco en estas audiencias, y que esto es un código procesal penal que está mirando y tomando la experiencia de los códigos provinciales, y esto es bueno y es acertado. Pero los códigos provinciales, cuando regulan su programa de redefinición de los conflictos, investigación, acusación, lo que fuese, lo están pensando para un grupo de materialidad de delitos que en algo coincide, porque este código regula como ley nacional lo que acontezca en la capital federal hasta que no se traspase 100% su justicia, pero lo cierto es que no está mirando, digamos, y las provincias no tienen por qué estar regulando delitos de competencia federal. Digamos, es un código que no es que está mirando los delitos que tienen que ver cometidos por funcionarios públicos, los hechos de corrupción, la ley penal tributaria, la ley penal aduanera, el conjunto de hechos que genera esto, etcétera, etcétera. Lo único que se menciona en los códigos procesales provinciales es los delitos complejos. No pasa por si el hecho es o no es complejo, que podría llegar a ser una variable que después en todo caso yo puedo mencionar, sino que el principio de oportunidad, si uno tiene una especial preocupación a la hora de entender estos delitos, que no sé si son complejos, pero que son tributarios, aduaneros, de corrupción, etcétera, etcétera, bien podría el principio de oportunidad ser una llave para que no acontezca esta tasa que señalaba el doctor Pérez Garimberti, que tal vez un proceso de estas características dura 14 años o cosas por el estilo. No dura tantos años porque los actores judiciales son lentos, no se dura tampoco tantos años porque un exhorto demora más o menos o cosas por el estilo, sino por una estructura que está generada desde que el Código Penal señala que la acción penal pública y el hecho es indisponible. Me explico con un ejemplo. Supongamos hecho común. Un despachante de aduana tiene una estructura de ardid, digamos simple, documental, que permite un beneficio a sus clientes de tener una diferencia en términos de los pagos de impuestos a través de este ardid. Esto está implicando la afectación a dos leyes, a la ley penal tributaria y a la ley penal aduanera seguramente. Esto lo hacen en 5 despachos al día, esto es, lo hacen 100 despachos de importación al mes. Eso significa que ese señor cometió 100 hechos punibles que por el principio de legalidad procesal del artículo 71 del Código Penal genera que el juzgado interviniente, fiscalía, pónganle bronce a quien quieran, pero quien tenga el deber de llevar adelante esto, tiene el deber de investigar, de probar, de establecer con los exhortos, etcétera, etcétera, 100 casos solo en un mes. No pensemos que este señor es descubierto al año o cosa por el estilo. Entonces, claro, llega el fárrago de, así sea desformalizada o formalizada en los procesos previos para llevar algo a juicio, de una estructura
que es de imposible cumplimiento. Porque claro, ¿cómo hago yo para poder juntar la información y etcétera, etcétera, de tantos hechos? 200 años de pena de prisión, más allá que están prohibidos, tampoco los puede cumplir. O sea que si yo, digamos, saben que no trabajo de esto, pero si yo trabajaría como fiscal, lo último que haría es decir, miren, tengo que absorber los 100 casos todos juntos a la vez. No, permítame, en todo caso, ¿no?, tomar estos 5, tomar estos 10, que con estos 10 yo llego a donde usted me diga que tenga que llegar. Digamos, el principio de oportunidad también permite encontrarle variables, y no es que un proceso penal, porque es de un delito complejo, entonces tiene que durar 6 años. ¿Por qué un proceso penal por un delito complejo tiene que durar 6 años en una estructura que no es escrita? Tampoco resulta una circunstancia racional. Entonces creo que repensar, decir, qué bueno, tenemos herramientas para simplificar el proceso penal de manera racional, podemos aprovecharlas también pensando en la estructura del proceso penal que este código en particular tiene que venir a atender. En sintonía con esto último, en sintonía con que este Código Procesal Penal tiene que atender delitos de circunstancia federal, hay otro de los vacíos, hay uno de los vacíos que coincido con el doctor Veraldi, que nada se dice si hay un chico de 17 años que es encontrado con 50 gramos de algo que no debería tener. Digamos, todo tiene que ver con el derecho penal juvenil, de alguna manera, que no es menor, porque yo tal vez tengo un detenido de una mula de 21 años que es acompañada con una mulita de 17 y entonces todo en el mismo proceso y no sé qué hacer con ese chico de 17 en ese proceso de mayores, porque no está previsto. Independientemente de eso, más allá de que la reforma del Código Penal trataba el problema o no de la responsabilidad penal de la persona jurídica, lo cierto es que desde hace años, añares, el Código Aduanero, la Ley Penal Aduanera, establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto ha generado en los fueros federales o en la justicia penal económica, que cada vez que tiene que llamar a indagatoria, dedicarle el procesamiento con o sin prisión preventiva, llamar a juicio a una persona jurídica, se generan una serie de problemas de interpretación, porque claro, ese viejo código que es anterior al del 1808, claro, no contemplaba la responsabilidad penal de la persona jurídica. La tenemos de hace décadas. Yo soy un defensor de personas jurídicas. Yo defiendo y me siento con personas jurídicas que tal vez están inexistentes. Y señor, pero la persona jurídica está inexistente, no existe más. Ah, pero está en la Inspección General de Justicia, no se dio de baja. Pero es que murieron. Usted la tiene que defender igual. Y yo defiendo a un fantasma que nadie me explica muy bien cómo lo tengo que hacer, etcétera, etcétera. Es una oportunidad de pensar, digamos, este Código Procesal Penal, también entendiendo que va a tener que aplicar circunstancias que no son propias en los delitos de robo, de homicidio, de delitos contra la integridad sexual y demás, digamos, porque lo haría mucho más funcional, permitiría, digamos, ser aplicado en consonancia a aquello que se está legislando. Esto me lleva a seguir pensando la acción penal al problema de la querella y de la víctima. Yo entiendo que hay que pensar en la participación de la víctima en el proceso penal, yo no tengo dudas en ese sentido. Está claro que todos los esquemas internacionales de derechos humanos señalan que hay un deber de facilitar el acceso a la justicia de las víctimas. Esto está fuera de lugar de discusión, que no hay menor duda en este sentido. Ahora bien, en este afán de generar la querella autónoma, que quiero aclarar que hay muy pocos procesos penales en el mundo que tienen querella autónoma, que como tal es una querella que ejerce
la acción penal pública, porque esto es un problema, digamos, conceptual. ¿Por qué un privado ejerce una acción penal que le corresponde o su titularidad es la del señor fiscal, del Ministerio Público? Digamos, independientemente de eso, esta circunstancia de la multiplicidad de ejercicio de la acción penal pública genera en la práctica que haya no solamente una desigualdad de armas, porque yo como defensor me tengo que defender de 2 o 3 acusadores, sino que como cada uno de ellos es independiente, los 2 o 3 acusadores me acusan de cosas distintas o me dan lecturas distintas, digamos, y no son alternativas, no es una acusación alternativa, sino que es una acusación que se suma. Entonces, me dicen, mire, pero esto es blanco. Y del otro lado me dicen, no, pero esto es negro. Y hay un tercero que me dice, no, esto es rojo. Y entonces yo los miro y digo, ¿a quién le respondo primero, no? O sea, ¿al que me dice que es blanco, al que me dice que es negro o al que me dice que es rojo? El Código Procesal Penal sanciona esta circunstancia, pero los jueces no terminan de animarse a responder a ello. Esto se llama múltiple persecución. Está prohibido, es an nebis in idem. Una misma persona por un mismo hecho está siendo acusada varias veces. Ahora, si fuese la víctima una persona física, que yo le estoy garantizando a esa persona física que pueda ejercer su participación en el proceso penal con voz y voto, bueno, de última puedo llegar a entenderlo. Pero la principal persona física, la principal víctima que vamos a tener en este tipo de Código Procesal Penal no es la persona física, es el mismo Estado. Me pasa a diario. Yo trabajo desde hace años en la justicia y en lo penal económico. Me siento en juicio. El representante del Ministerio Público Fiscal me pide la absolución o me dice que el hecho está prescripto. Mientras tanto, el representante de la AFIP me dice exactamente lo opuesto. No está previsto que se hace en estos casos, donde, claro, la AFIP es la víctima de no haber podido recaudar los impuestos que debería haber podido recaudar, sin lugar a dudas. Ahora, el titular es el mismo Estado, o sea, el mismo Estado que genera la política criminal por un lado, por el otro lado, el mismo representante del Estado me está diciendo otra cosa, y esto no solamente no se contempla esta circunstancia, sino que si se fijan, a la hora de pensar quién es la víctima y quién ejerce la querella, nada se dice del Estado. No hay referencia al Estado. Yo entiendo que una referencia genérica a persona incluye tanto la persona jurídica como la persona física. No es lo mismo. No es lo mismo cuando yo tengo a mi vecino que quiere ser escuchado en el proceso penal y yo puedo darle lugar a que el Estado se arroga la posibilidad de acusarme 2 veces por el mismo hecho, independientemente que encima después yo tengo el proceso administrativo en la AFIP de aquel hecho que yo fui imputado penalmente, ¿no? Independientemente, con lo cual uno podría seguir sumando circunstancias de persecución penal. Bueno, hay como una especie de vacío en todo esto. Esto no está trabajado, no está mencionado, digamos. En términos del Estado víctima o no víctima, de cómo ejerce o no ejerce la querella, la posibilidad de múltiple persecución, cómo, digamos, tal vez la AFIP o los organismos del Poder Ejecutivo, quien sea, pueden alzarse sobre, digamos, el artículo 120 de la Constitución Nacional que señala una independencia y una jerarquía del Ministerio Público que termina siendo en la práctica una circunstancia vedada. Tampoco claro es esto que dice el artículo 206 del proyecto, que el denunciante no puede ser parte. Y si el denunciante luego quiere presentarse como querella, yo como defensa lo podría impugnar. Decir, no, usted denunció, usted ya está, ya hizo lo que puede hacer, usted como querella no puede ser, porque justamente la querella es una parte, con lo cual ahí hay una inconsistencia también en el artículo 206 en ese sentido.
Luego un detallecito cuando se regula la obligación o no obligación de denunciar. El artículo hay algo que me llamó particularmente la atención. El artículo 204, inciso C, señala que están obligados a denunciar los escribanos y contadores cuando se enteran de algo, en definitiva. Si se fijan, es el único inciso que no dicen absolutamente nada, cuando todos los otros incisos sí lo dicen, cuando eso el escribano o el contador se entera con el ejercicio de sus funciones. O con digamos, independientemente del secreto o no secreto de un contador, no, si es que, digamos, uno podía ingresar en ese tema. Lo cierto es que porque un escribano o un contador, digamos, tiene la obligación de denunciar. ¿Y denunciar qué? De repente voy caminando por la calle, por suerte no soy ninguna de dos cosas, ¿no? Voy caminando por la calle y veo que ocurre algo y tengo la obligación de denunciar, porque si no incurro en un delito, hay un problema que de alguna manera habría que retocar. Y luego, por último, respecto al problema de la acción penal, no queda más remedio que volver a hacer una referencia respecto a la suspensión del proceso de prueba. Respecto a los extranjeros, yo creo que no hace falta decir nada más. Está regulado por la ley migratoria. Esto importa, digamos, una sumatoria de leyes que de poca claridad, etcétera, etcétera. El cumplimiento de la suspensión es que no estar dentro del país. Yo quiero esto alejarme de la discusión del extranjero porque creo que ya lo han escuchado en demasía. Sino que hay otro problema, y es la suspensión del proceso de prueba, bien, mal, para mí mal, pero es así como está regulado en el artículo 76 bis del Código Penal. Y está regulado toda una estructura, hay fallos de la Corte Suprema que han, digamos, tratado de darle interpretación a los problemas de interpretación que están señalados en ese artículo. Ahora, el Código Procesal Penal viene a regular la suspensión del proceso a prueba nuevamente. Entiendo que hay cosas que no se superponen, pero hay cosas que necesariamente se superponen. Pongo un ejemplo. En el artículo 76 bis del Código Penal se regula la suspensión del proceso a prueba, entre otras cosas, para los hechos que hoy en día se entienden por competencia de la justicia correccional. De la lectura de ese código, en esos hechos no se requiere conformidad fiscal. En cambio, en el actual proyecto de reforma, se señala que el acuerdo fiscal es para todos los casos, con lo cual parecería ser que el Código Procesal Penal está modificando el Código Penal, pero no puede tan fácilmente el Código Procesal modificar el Código Penal sin decir nada en ese sentido. Hay un problema de técnica legislativa o habría un problema de ley penal más benigna. Yo podría decir, bueno, entonces, miren, el Código Penal me dice algo y el fiscal me va a decir, no, pero mire, el Código Procesal Penal me dice algo. Esto de alguna manera hay que... el problema es que la acción penal esté regulada en los dos lugares, sin referencias o remisiones uno en el otro, empieza a generar determinados problemas. Por último, otra circunstancia respecto a este acuerdo del fiscal que me parece poco claro, y es que el fiscal se puede oponer a la suspensión del proceso de prueba por razones de política criminal. Digamos, el vacío de qué puede llegar a ser razones de política criminal es todo. El Código Procesal Penal es política criminal. Con lo cual, dejar así abierto al arbitrio de si el fiscal de turno tiene un determinado criterio o no criterio de política criminal, ¿cómo se regula la política criminal del Estado, del Ministerio de Justicia, de las instrucciones de la Procuradora General? ¿Cómo es política criminal? ¿Cómo se puede llegar a entender? También se está dejando un vacío muy importante en ese sentido. Esto me lleva a una última cuestión referida a la acción penal, que en parte coincido con lo que escuchábamos recién cuando se hablaba del problema de la caducidad, y se regulan plazos de proceso. Para mi gusto,
digamos, necesariamente extensos en una estructura de proceso penal de pura audiencia, de no escritura, 6 años pareciera ser desde la formalización, me parece como claramente ni el actual código que es escrito tolera 6 años. Ni el actual código que es escrito tolera 6 años. O sea, la enorme cantidad de pronunciamientos de la Cámara de Casación Penal, de la Corte, etcétera, etcétera, señalando la insubsistencia de la acción penal porque un proceso duró 6 años, digamos, hace que pensar, por más que el hecho sea complejo, llamaron la atención en este punto. Ahora, creo que se confunde el problema de la prescripción penal con el problema del plazo razonable. Pongo un ejemplo para que esto quede claro. Sabemos que desde la década del 60, por la Convención Internacional de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, desde fines de la década del 60. El Tratado de Roma, cuando establece el proceso frente al Tribunal Penal Internacional, señala como una de sus garantías específicas, con un artículo independiente y uno de sus primeros artículos, y es que todo proceso por crímenes de lesa humanidad, por más que sea este imprescriptible, debe tener como resguardo lo que se llama la garantía del plazo razonable. ¿Esto qué es lo que señala? Que por más que el hecho no esté prescripto o tal vez tenga una vida para iniciar un proceso penal, pero luego que no inicie, nace una garantía, la del plazo razonable. Señalar que vencidos los plazos, los jueces o fiscales intervinientes cometieron una falta grave al ejercicio de sus funciones, no lo soluciona. La persona que está presa, la persona que está sometida a la angustia de un proceso penal en el cual, digamos, por principio de inocencia es inocente, esa persona merece una solución. No se establece ninguna causal de finalización del proceso penal en términos de sobreseimiento o la forma que ustedes quieran darle para cuando a una persona se le violó una garantía que no es otra más que la del plazo razonable reconocida por el Pacto de San José de Costa Rica y vigente en términos constitucionales en nuestro sistema. Creo que esto es algo que no podríamos dejar de pensar. Ahora, en este sentido, digamos, llegando al problema de los delitos complejos o los procesos complejos, tengo un par de observaciones. Se señala que un proceso complejo es por la cantidad y característica de los hechos y el elevado número de víctimas o imputados. Digamos, una asociación ilícita son 3, para empezar. ¿Esto es un delito complejo? Digamos, es crimen, uno puede decir, no, pero es que es un problema como esa asociación ilícita de crimen organizacional. Entonces, todos los crímenes, la asociación ilícita, sin delito alguno, esto estaría implicando que sería un proceso complejo. Hay una indeterminación y una facultad indeterminada de que los procesos penales puedan durar 6 años. Pero con un agravante más. El artículo 233, en su tercer párrafo, permite empezar a extender los plazos. Hay varios imputados. Como hay varios imputados, que la lógica indica que cada imputado recibe su propia acción penal y su proceso y sus garantías, como hay varios en el mismo legajo, para llamarlo de alguna manera, este coimputado, como estuvo un tiempito rebelde, un año rebelde, se empieza a sumar desde él. Y yo, pero yo ya tengo un año de proceso penal. No, mire, como él llegó un año más tarde, empezamos a contar desde él. Y en el año que yo estuve, bueno, esto es así, está en el código, en el artículo 233, tercer párrafo. Creo que hay que ponerle un coto porque esto que permitiría que, digamos, si bien el código es bueno en el sentido de decir cada acción penal se corresponde con cada imputado, etcétera, etcétera, después en el medio se permite que al que llegue a último joroba el resto, digamos. Con lo cual, esto es una circunstancia que no puedo dejar de advertir. Paso a otro grupo de cuestiones, para no demorarme, porque ya hablé bastante respecto a la acción penal, que tiene que ver con otra circunstancia que es trascendente, como el de lo que tenga que ver con la coerción o la libertad en el proceso penal.
celebro el artículo 177, que el código señale de que existen medidas alternativas a la prisión preventiva es no sano, sanísimo, porque hoy en día las improvisamos en la vida cotidiana. Le falta el brochecito final. Las medidas, estas alternativas, no son nuevas en la práctica del proceso penal comparado. Francia, modelo de sistema de enjuiciamiento de raíz inquisitiva, tiene regulado, esto lo regulan en algo que se llama control judicial. El artículo del control judicial va de los incisos A a la Z. 20 y pico de medidas distintas de control judicial. A la hora de regular la prisión preventiva, que igual es un sistema duro francés, porque no es un sistema de no prisión preventiva, el Código Procesal Penal francés señala de manera específica que cuando el señor Procurador de la República, o sea, el fiscal, va a solicitar la prisión preventiva, lo primero que tiene que explicar es por qué no se dan, en el caso, alguna de las medidas del artículo, en este caso, 177. Eso permite que el 177 tenga vigencia real y no una vigencia aleatoria. Decir, bueno, vamos a aplicar la prisión preventiva a una persona que no le puedo fijar, digamos, pautas de conducta, de control, que pueden ser de las más variadas, porque de hecho, inclusive hasta se podrían llegar a poner más medidas dentro del artículo 177. ¿Por qué esto? Porque es lo que permitiría que cuando se dicta una prisión preventiva, independientemente de la constitucionalidad o no constitucionalidad de una prisión preventiva, lo cierto es que se pueda fijar por pautas claras o pautas objetivas que permita el dictado de una prisión preventiva. Acá hay algo que no puedo dejar de advertir. No es un problema simplemente de que el código en el artículo 185 señala la conmoción social del hecho, que claramente conmoción social del hecho, mis alumnos en la facultad me preguntaban, bueno, ¿pero qué es la conmoción social del hecho? Y bueno, supongo que en Capital Federal habrá habido 3 veces conmoción social del hecho. Me refiero a los ataques digamos, que sufrió la embajada y la AMNIA, supongo Cromañón, supongo 11, digamos, eso podría llegar a ser una conmoción social del hecho. Ahora, claro, dejarlo al arbitrio de que conmoción social del hecho es lo que los medios de comunicación puedan llegar a marcarme en la agenda, ahí estoy, ya está, digamos, el simple hurto de algo puesto en la persona, digamos, que corresponde para los medios de comunicación, hace una conmoción social del hecho. El problema es otro, no es el problema de la conmoción social del hecho, porque el problema de la conmoción social del hecho, de última, atiende a la agenda de los medios de comunicación. En la agenda de comunicación, ¿cuántos procesos podrá comunicar en una semana? Pocos. A mí me preocupa más algo mucho más complejo. Es que el artículo 185 habla de gravedad. El 188, inciso B, a la hora de regular peligro de fuga, señala las circunstancias del hecho, la pena y la posibilidad de la reincidencia. Estas son las palabritas que importan, no la conmoción social del hecho. La conmoción del hecho es grave, está mal, está fuera de discusión, pero son cuántos casos a la semana de detenciones que yo tengo todos los días en un sistema procesal. Cada una de estas palabras se va de lleno en contra con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva 7 años de vigencia, llamado Peirano Basso. Los párrafos 81, 84, 141 y 144 del informe Peirano Basso señalan de manera expresa que no se puede sostener la existencia de un peligro procesal fundado en ninguna circunstancia que esté regulada en el Código Penal, en ninguna circunstancia que haga la peligrosidad, en ninguna circunstancia que haga el monto de pena, en ninguna circunstancia que haga a presumir o no presumir la aplicación de cualquiera de estas circunstancias.
Este artículo 185, cuando habla de conmoción social del hecho y habla de gravedad, y el 188, inciso B, se va de lleno en contra del informe Peirano-Basso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente eso. Si yo pongo que el monto de pena implicaría entonces el peligro de fuga, entonces estamos instalando algo que la vieja corte, ya hace muchos jueces de esa corte, en un caso llamado Napoli, dijo que es inconstitucional, que son los delitos inescarcelables. Porque, supongamos un ejemplo, homicidio doloso, 825, una buena cantidad de años. Entonces todos los homicidios dolosos se presume por ley que es peligro de fuga. Por lo menos una presunción iuris tantum, como dicen los juristas. Digamos, el delito de homicidio para nuestra Corte Suprema, para todos los sistemas procesales penales del mundo, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o quien sea, en términos de proceso penal, no es una circunstancia inescarcelable. Digamos, y esto es un punto que no puedo dejar de marcar. El KID, en la discusión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la estructura o no estructura de la prisión preventiva, pasa por otro párrafo, que es el 85. Porque el párrafo 85 dice que las pautas que establecen para el dictado o no dictado de una prisión preventiva tienen que ser pautas objetivas. Y las pautas objetivas no son otra cosa más que medios de prueba que lleven a la conclusión de que entonces va a existir un peligro procesal. A esto quiero sumar otra circunstancia que me llama poderosamente la atención y que tiene que ver con que este código es más regresivo que el viejo código que tenemos de estructura inquisitiva, porque señala que una persona que está detenida no solamente tiene que, actualmente puede, al máximo en 24 horas tiene que estar en el juzgado, prorrogable por otras 24 declarando ante el juez. Este código permite que sean 72 horas, pero 72 horas incomunicado. Ahora, lo que es más grave aún es que esas 72 horas incomunicado ni siquiera me aclara con claridad, como debe aclararse, digamos, si son corridas o qué pasa en un fin de semana largo. Porque, digamos, sí, yo he actuado ante jueces que un domingo uno esté tomando una declaración indagatoria. ¿Fin de semana largo? ¿Lo detienen un viernes de 2 días, lunes y martes feriado? ¿Significa que recién llega el otro viernes al juzgado? ¿Incomunicado? ¿O se le levanta la incomunicación en pleno fin de semana y quién ordena esa incomunicación? No se señala nada al respecto. Me parece que esto es sumamente agresivo, innecesario, no hace falta. ¿Qué problemas ha generado el actual Código Procesal Penal con que en 24 horas la persona esté? Yo le decía a Pérez Galimberti, decía, bueno, tu provincia es distinta, ¿no? Porque, claro, la distancia de la provincia de Chubut, claro, los juzgados tal vez están lejísimos, o la fiscalía. En nuestro caso, digamos, no tenemos este problema, digamos, tan claramente marcado, me parece, en el grupo de delitos que está importando, porque no estamos regulando un código procesal penal para todos los delitos. Y si lo es para Capital Federal sus límites son como muy fáciles, como muy cortos. Esto me lleva a un cuarto eje, visto el anterior, un cuarto eje que tiene que ver con el problema de la defensa. A la defensa se le incluyen un conjunto de prácticas, entre otras el hecho de producir prueba. Yo entiendo que a la defensa se la puede entender a regular un código procesal penal en términos que la defensa está a cargo de defensores particulares. Lo cierto es que en las bases estadísticas que se puedan llegar a apreciar, el Ministerio Público de Defensa en el sistema federal procesa la defensa pública oficial entre el 90 y el 95% de los casos. No tener en cuenta a cómo se organiza, digamos, un código procesal penal en este sentido genera una desigualdad que hace al código directamente impracticable.
La ley, el anexo del proyecto de reforma habla de la creación de 380 cargos de secretario letrado para la Procuración General. Esto significa 380 cargos de fiscales o de señores que cobran el mismo sueldo que un fiscal de primera instancia. ¿Cuántos a la defensa? Fácil, ninguno. 0. 380 contra 0. Digamos, esto genera de que en una estructura donde las defensorías, encima de defensorías de instrucción, tienen que tamizar todo, suspensión de proceso a prueba, juicios abreviados, etcétera, etcétera, no hay forma. En un sistema de presencial, no hay forma, digamos, colapsa por su propio peso, porque se articula un sistema muy acusatorio, pero en un sistema cero defensa. Eso también va a generar un problema en este sentido. Algunas observaciones ya finales para ir cerrando, que tienen que ver con el medio de prueba y la exclusión. Se regula la requisa, no se regula nada correcta, digamos, específicamente respecto de la correspondencia, y la correspondencia queda metida dentro de la requisa, a diferencia del anterior código, con lo cual el tema de la correspondencia y su revisión pierde sus límites y queda fusionado con la requisa. No se regula absolutamente nada en la inspección corporal. Si se fijan, la requisa tiene que ver con circunstancias físicas, pero cuando yo detengo a una mula que yo detecto que tienen cápsulas en el estómago, no está absolutamente nada regulado respecto a este sistema, lo cual genera una circunstancia de indeterminación y de la posibilidad de afectación de garantías constitucionales importante. Otra observación puntual, el artículo 131 dice cuándo es la requisa sin orden. Si se fijan de la lectura, pone requisa sin orden y 3 incisos, pero no los concatena, no dice que tienen que darse todos los incisos entre sí. Eso significa que el inciso tercero puede funcionar de manera autónomamente, porque no se señala que se deben dar todos los requisitos. El inciso tercero es cuando la requisa se hace en un lugar público. Ya está. Digamos, si lo hago independiente, significa que la requisa se puede hacer, digamos, sin orden en todos los casos, porque la mayoría de las veces los casos la requisa se hace en un lugar público, con lo cual genera también otro problema. Por último, 2 cuestiones más, y con esto cierro, y agradezco la paciencia. El primero, se señala el procedimiento abreviado. Se señalaba más de una vez el proyecto del Código Penal Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, sancionado por Julio Mario. Cuando Julio Mario puso el proceso abreviado, lo puso para delitos cuyo máximo de pena era de 3 años. Ya dice 6. Algunos reclaman que tiene que ser más. Yo en todo caso podía reclamar una sola cosa y ojalá que, digamos, alguna vez ocurra. El proceso abreviado solamente puede ser entendido en términos constitucionales si se aplica a una persona que no esté privada de su libertad. Si el proceso abreviado se va a aplicar sobre una persona que está privada de su libertad, se va de bruces con el artículo 289, último párrafo de este proyecto, que dice que el acuerdo tiene que ser prestado de manera libre. Si yo permito que un proceso de instrucción desformalizada lleve automáticamente a un procedimiento abreviado en una persona privada de su libertad, es la cancelación de no cualquier garantía, que es la garantía de juicio previo. Porque no se cumple nada de juicio previo. Ni siquiera se cumple con un juicio de características inquisitivas. Se condena a una persona sin proceso, directamente, y donde la llave es la libertad. Digamos, este es el punto. El éxito del procedimiento abreviado en nuestro sistema no es porque se aplica en una porción mayor al 75%, es porque se aplica a personas privadas de libertad. Las personas que están libres no firman juicio abreviado porque justamente tienen la posibilidad de discutirlo en el juicio. Entonces, digamos, esto es una circunstancia que no puedo dejar de tener en cuenta respecto al procedimiento abreviado. Por último, se establece la bilateralidad de los recursos. ¿Qué significa esto? Que un acusador, en este caso un acusador público, me pueda someter una segunda vez a una amenaza de pena al recurrir la absolución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Mohamed para con la Argentina, justamente señaló que se está violando la garantía que ustedes quieran.
o se viola la garantía del recurso, o lo que sí sin lugar a dudas se viola, no es otra cosa más que la circunstancia de estar nuevamente ante un ne bis in idem. Por último, una aclaración final. No sé cómo ustedes pudieron haber apreciado mis palabras. Mis palabras no son de crítica. Mis palabras son que justamente mi intención no es otra cosa de tener esto, pero tenerlo mejor, que me guste, ¿sí? Que me permita a uno tener el mejor código posible, porque tenemos la posibilidad de tener un mejor código que tanto necesitamos. Tanto es así que si me preguntan, digamos, en privado, yo diría, ¿y por qué no sumarle juicio por jurados? ¿No? Pero bueno, eso tal vez sea una otra discusión o una otra tarea, pero este código menciona en demasiados lugares que una ley de ustedes debe sancionar un mandato del año 1853. Señores, muchas gracias.